Con la tanda final del Next Dimension, las redes explotaron por una de las escenas más comentadas. Seiya, el caballero de la esperanza, el que nunca se rinde, que es capaz de hacerle frente incluso a los dioses, de rodillas frente a un dios. Yo soy Manuel de Cráteris y esto es ¿por qué Seiya sí debía de arrodillarse delante de Apolo? Como mencioné al inicio, la escena de Seiya de rodillas frente a Apolo fue una de las más comentadas con el final del Next Dimension, pero incluso se hablaba de esto varias semanas antes, gracias al gran spoiler que las páginas web de ventas de mangas nos dieron cuando publicaron la sobretapa del tomo 15 del Next Dimension con esta imagen y las teorías explotaron. Una pequeña aclaración nada más, me di cuenta cuando estaba editando este video. La primera filtración fue del propio Isao Okada, que lo publicó en la sección que él tiene dentro del blog de Kurumada, mostrándonos una foto muy pequeña, pero después la tuvimos en mejor calidad gracias a los sitios de ventas de mangas. ¿Quién podía llegar a ser este personaje? ¿Ese es el carro de Apolo? Pero el tema más importante y que nos reúne a todos en este video, ¿por qué Seiya estaba de rodillas? ¿Qué pudo haber pasado como para que el poderoso caballero de Pegaso estuviese tumbado en el suelo? ¿Se cayó de su silla? ¿Lo golpearon y por eso está en el suelo tratando de levantarse? Recordemos que en ese momento, en el Next Dimension, Seiya todavía no se había despertado. ¿O será realmente que estaba de rodillas? Pero, de ser así, ¿por qué? ¿Qué podía haber pasado para llegar a ese punto de estar de rodillas? ¿Podía estar pidiendo por Saori? ¿Por sus hermanos quizás? La escena era muy chocante para todos y las teorías estaban a la orden del día. Pero, retomando el tema, ¿por qué considero yo que este acto fue correcto? Bueno, vamos al inicio. La base que usaron muchos para decir que estaban disconformes. Después de la batalla con Hades y Seiya quedando en estado vegetativo bajo los cuidados de la propia Athena, Artemisa envía ángeles para acabar con aquel que se ha levantado en contra de los dioses. Seiya debe morir por sus pecados en contra del Olimpo y para evitar esto, Athena se ofrece a sí misma a cambio de la vida de Seiya, además de entregar el mando de la tierra a su hermana Artemisa. A partir de este punto, los caballeros de bronce irán en busca de Saori enfrentándose a los ángeles enviados por Artemisa y todo lo que ya sabemos. El punto que quiero destacar y tomar para este video es la razón por la cual los caballeros y la humanidad están siendo juzgados. El Olimpo ya no tolerará más los levantamientos por parte de Athena, por eso tanto ella como la humanidad deben ser castigados. Esto es absolutamente injusto para ellos. Tanto Athena como los caballeros se defendían de los ataques de Poseidón y Hades, ya que ambos querían la extinción de la humanidad porque no la consideraban digna de habitar en la Tierra. Mientras por otro lado, tanto Athena como los caballeros creen lo opuesto. Ellos defienden el amor y la justicia en la humanidad. Athena lo deja muy en claro tanto en la batalla contra Hades como en su monólogo en el Tenkaigen mientras carga a Seiya luego de su aparente muerte. Y cito este último: la raza humana ha cometido muchos errores. Tal vez deberían ser eliminados. Vivir y amarse unos a otros en angustia, dolor y tempestad en todo momento crea algo aún más grande que un ser perfecto. Eso es lo que yo creo. Luego procede a disculparse con Seiya por ponerlo en esa posición de pelear otra vez por ella, y Seiya se levanta nuevamente reafirmando su decisión de pelear, no porque sea una orden, sino por Saori, porque él también cree en su causa. Top 5 mejores momentos de toda la franquicia. Cine. Athena sigue defendiendo la humanidad a pesar de sus errores porque cree que el amor que ellos pueden manifestar es algo aún más grande y más hermoso que la inmortalidad y el poder de los dioses. Y los caballeros, representados en Seiya, acompañan esta fe en la humanidad y reafirman su decisión de defender esto, incluso si eso los lleva a enfrentarse a los dioses. Por eso, al llegar al final de la película y con Apolo dispuesto a terminar todo de una sola vez, es que Seiya eleva su cosmos al infinito para dejar marca de que la humanidad existió y se levantó en contra de la injusticia divina. En el Tenkaigen, los caballeros son juzgados por levantarse en contra de los dioses. Esto les parece injusto y por eso termina todo en Next Dimension.
Atena, debido a la situación de Seiya y quedándose sin opciones, decide viajar en el tiempo, cuyo correcto flujo es vigilado por Artemisa y Apolo, a pesar de la negativa de la diosa de la luna, que le advierte que lo que está a punto de hacer es peligroso y pondría a su hermana en una situación aún más delicada de lo que ya se encuentra. Atena consigue la ayuda de Cronos, viaja al pasado y aunque logra salvar a Seiya en el proceso, deja a la misma realidad casi al borde del colapso, liberando en el proceso a un antiguo y poderoso enemigo del Olimpo. Al concluir la misión, Atena se presenta ante Artemisa para recibir su castigo porque ella está consciente de lo que acaba de hacer y obviamente de todo lo que acaba de pasar, y Artemisa pone énfasis en la gravedad de esos actos. Casi no se menciona el levantamiento contra los dioses porque su osadía supera con creces eso. Atena puso en peligro la realidad y por ende a los dioses, y todo por un simple humano. Al hacer su aparición, y a diferencia de Poseidón y Hades, Apolo no busca directamente la destrucción de la humanidad. Él menciona que fueron muy blandos con ellos durante mucho tiempo, y la gota que rebalsó el vaso fue precisamente las acciones de Atena. Apolo no llega con una ira destructora porque simplemente es malvado y odia a la humanidad. Él llega con hambre de justicia por lo que acaba de pasar. Les recuerdo nuevamente que tanto él como Artemisa eran los guardianes del correcto flujo del tiempo, cosa que Atena no solamente perturbó. Saori agarró el flujo del tiempo y se lo pasó por la... El santuario deberá ser destruido y Atena será una servidora en el Olimpo. La diosa de la guerra y la sabiduría no puede quedarse de brazos cruzados ante este acto y ofrece su vida, pero Apolo le señala que no está consciente de la gravedad de sus actos. Algo así podría hacer que hasta el propio Zeus termine destruyendo la tierra. De esta forma es que Apolo decide terminar con el santuario y los caballeros de Atena, pero recibe la oferta final por parte de su hermana. Ella renunciará a su divinidad a cambio de la vida de sus compañeros. En ese contexto es que Seiya llega al templo de la luna con una misión: salvar a Atena y a sus hermanos, gracias a, asumimos, el contexto de Marin y Shaina. Él es la causa por la cual Atena casi destruye la realidad. Es él por quien los caballeros de bronce acompañaron a Atena, yendo en contra de todas las advertencias de los dioses y poniendo en peligro la realidad misma. Seiya sabe que el centro de todo el conflicto es él, por lo tanto, la situación nos queda así. Mientras en el Tenkaigen, Seiya y los caballeros de bronce se alzan una vez más en contra de los dioses que quieren destruir la tierra, imponiendo su voluntad por sobre los humanos como tiranos, en el Next Dimension, Seiya es el centro de un conflicto que llevó a Atena a casi destruir no solo el mundo, sino la realidad. En el Tenkaigen, Apolo es otro de los dioses que cree que la humanidad ha llegado muy lejos levantándose contra los dioses y por eso deben ser eliminados. En el Next Dimension, Apolo no solo no es un enemigo, sino además es alguien justo. Él es el más justo entre los dioses olímpicos y como tal, llega para impartir justicia por las muy graves faltas que Atena cometió. Y esto no es un punto de vista, no es que desde la perspectiva de Apolo, Saori cometió un error. Tanto ella como los caballeros de bronce saben que están en falta. Saben que la cagaron muy feo y es por eso que se presentan ante Artemisa sin ofrecer ninguna resistencia, dispuestos a recibir el castigo merecido por lo que acaban de hacer. En ese contexto es que Seiya llega y se ofrece a sí mismo. Después de todo, él es el epicentro de todos los problemas, como mencionamos antes. Por eso ofrece su vida sin dudarlo a cambio de Atena y sus hermanos. Dentro del contexto de Next Dimension, Seiya rogando es lógico. Es chocante, pero por supuesto muy chocante. Es algo que Seiya no haría y posiblemente el del inicio de la historia, ese que le decía a Mu que no había tiempo para explicar explicaciones tontas, no habría hecho, pero este es otro Seiya. Este es un Seiya que dio su vida por Atena y que la propia diosa ha correspondido a ese sacrificio, también dando su vida por él. Seiya no se enfrenta a Apolo porque Apolo no es un enemigo. Él no tiene ningún motivo para estar en contra de su juicio
porque sabe que Apolo está siendo justo. Entonces, ¿qué nos queda pedir ante la justicia cuando sabes que estás mal, sabes que sos culpable, pero también querés afrontar tus errores? La piedad. A Seiya solo le quedaba la piedad. El propio maestro Kurumada en una entrevista se sorprendió al escuchar que Saint Seiya en Occidente era conocido como Caballeros del Zodiaco. Él pensó que era un nombre más apropiado y que lograba el objetivo de que el público interpretara su obra más fácilmente. Kurumada tenía miedo de que el nombre de Saint Seiya pudiera llegar a ser confuso para los japoneses y que estos no llegasen a interpretar correctamente de qué iba su obra. Y hoy, casi como un chiste de la vida, es el público occidental el que se exalta por no poder entender un simple gesto de humildad. Si llegaste hasta acá es porque el video te gustó o como mínimo te resultó entretenido. Si es así, te pido un like que es gratis, tardas un segundo y me ayudas un montón a llegar a más personas. También te invito a que visites el canal, quizás encontrás más material que te llame la atención. Yo soy Manuel de Crateris, muchas gracias por ver este video, adiós. Atena lo deja muy claro en la batalla contra Hades, como en su monólogo en el Tenkaigen mientras caiga Seiya sabe que él es el cosa que Atena no solamente perturbó. Saori agarró el flujo del tiempo y se cagó encima.